Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Alejandro Lepe. Actualmente estoy estudiando la ingeniería en gestión empresarial y este es la materia de cálculo integral. Mi código de alumno es AL063437. Bueno, para poder finalizar este curso, estuvimos estudiando los centros de gravedad de superficies planas, así como el cálculo de presión y del trabajo. ¿Va? Bueno, los centros de gravedad. ¿Qué es un centro de gravedad? Es un punto de equilibrio de algún objeto, de algún objeto rígido. Es un punto de equilibrio. El centro de gravedad es cuando tú ejerces una presión al lado contrario de su peso para poder mantener ese equilibrio. Por ejemplo, también cuando estás haciendo ejercicio, no, tú te agachas o te giras de un lado a otro, tu centro de gravedad es realmente, puedes hacer diferentes posiciones y no se desbalancea tu cuerpo y no te caes. ¿Va? Bueno, un sistema lineal o un sistema unidimensional. Bueno, un sistema lineal o unidimensional es bueno, vamos a la gráfica, es una serie de masas van en función de una línea. ¿Cómo es esto? Tienen una distancia equidistante entre una masa y otra y van hacia un solo sentido en función de x. Este, en este caso solamente se representa las masas entre sí, ¿vale? Y un sistema unidimensional es aquel que ya obtenemos alguna posición. Ya tenemos en función de x y de y una masa con una posición de manera que nos pueda dar, como bien dice, es bidimensional, dos dimensiones, x y en función de y. ¿Sale? Bueno, cambiándonos un poquito de tema al cálculo de la presión y trabajo. Nos preguntan qué es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una rama de la física que se encarga al estudio de los fluidos y de la presión de diferentes sustancias. Por ejemplo, el agua en una tubería. La mecánica de fluidos nos, nos ayuda a estudiar la presión que se ejerce. Imaginemos que esta pluma es un tubo y ingresa agua por un punto y le sale la misma agua por el otro punto. Entonces, esa presión que tú le ejerces de un lado sale con la misma presión del otro. Es un punto global de la mecánica de fluidos. Por ejemplo, tú estás jugando con tus amigos en la alberca, a ver quién aguanta una respiración más debajo del agua. Los que se quedan muy abajo aguantan menor la respiración de las personas que están en la parte superficial de la alberca, aguantando la respiración nada más hasta aquí. ¿Por qué? Porque la presión que ejerces en tu cuerpo del agua es mínima o es menor si estás más hundido, ejerces mayor presión en tus pulmones y contienes menos la respiración. ¿Sale? Perfecto. El principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal el principio de Pascal es es el que nos ayuda a definir una presión de una fuerza, una presión que se ejerce sobre una fuerza y entre una área. ¿Cómo es esto? O bueno, vamos a ver, la presión que se ejerce sobre un fluido que está en equilibrio, la fuerza que tú ejerces en ese punto es igual a la fuerza que se ejerce en todo el tubo o el contenedor de agua. Por ejemplo, este es la prensa hidráulica. Este ejemplo de la prensa hidráulica, si tú tienes, si tú ejerces una fuerza, en este punto ejerces una fuerza sobre un área A1, esa misma fuerza es el doble en el área A2, imaginando que estas dos áreas son igual a A1. Entonces, tú ejerces una fuerza y la ejerces a ambos lados. Se contrarresta con la fuerza A2. ¿Cuál es una fuerza variable y una fuerza constante? Bueno, la fuerza variable es la presión que ejerce en diferentes puntos. Por ejemplo, en una presa, nosotros imaginemos que esta es una presa. Nosotros tenemos
las paredes de la presa y se ejercen diferentes tipos de presión. En la parte superior es una presión mínima y en la parte inferior esta es una presión máxima que va de P1 a P6. Entonces esta es una presión variable, por eso las paredes de una presa es más gruesa en la parte inferior y más ligera en la parte superior. Y una fuerza constante es cuando tú estás, por ejemplo, moviendo un mueble. Tú estás moviendo un mueble, tú le aplicas una fuerza constante para que este mueble se pueda mover de manera uniforme. ¿Vale? Entonces aquí va, tú al mover ese mueble, tú generas un trabajo, el trabajo va fuerza por distancia y tú generas un trabajo que es la energía constante. ¿Qué se entiende por dilatación y por dilatación isotérmica? Bueno, la dilatación es en función de un gas. El gas al dilatarse es un proceso, es un cambio de longitud o de volumen, dependiendo si está en un tubo o en un contenedor. Esto nos ayuda para el cálculo de máquinas térmicas. Un gas encapsulado en un cilindro puede mover un pistón cuando se expande. Esto es, por ejemplo, en un motor se expande el gas y el árbol de levas empieza a subir y bajar. Es algo similar. Entonces un gas se puede dilatar y aumenta su volumen o disminuye su volumen en función de otras variables. Entonces tienes un volumen inicial, un volumen final, una presión y un diferencial del volumen. Entonces obtienes un trabajo. Una dilatación isotérmica es un proceso a una presión constante que se conoce como el proceso isobárico. ¿Cómo es esto? Tienes una presión de un volumen 2 menos el volumen 1. ¿Cómo es? Es el cambio de volumen en función de la presión. Y es la famosa fórmula que conocemos que es PV igual a nRT. N es perdón, R es de los gases nobles, N es los moles y T la temperatura. Entonces tienes una presión y un volumen constante y va aumentando el volumen de A a B. Es un proceso isotérmico y se le conoce como la dilatación isotérmica. Y bueno, pues eso es todo. Esta es la materia de cálculo integral. Muchas gracias.